Hola a todos. Muchísimas gracias por venir y asistir a este webinario donde nosotros estamos tomando un tema que normalmente no hablamos mucho de ese tema, pero es las enfermedades cardiovasculares. Y entonces es un tema que es importante para todos nosotros, pero especialmente para los pacientes con cuales trabajamos y por eso tenemos este riquísimo panel de expertos para hablar de enfermedades cardiovasculares y el rol que ellos toman con sus pacientes y con tomadores de decisión y con médicos en ese área. Eso es un webinario de Pacientes Unidos, como ustedes ya saben. Este, y la dinámica es que vamos a tener un panel y después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Si ustedes pueden ir poniendo sus preguntas en el área de chat, sería ideal. Así que al fin de la presentación o del panel, podemos hacer las preguntas más dirigido de punto de vista de ustedes como participantes. Tenemos el honor de tener a tres panelistas que tienen puntos de vista muy distintos entre ellos. Um, y quería presentar brevemente a cada uno. Para empezar, tenemos a doctora Alejandra Cardona, de un ONG en México que se llama Salvando Latidos. Ella tiene más de 7 años de experiencia y experta en cardiología como médica, cirujana y partera con capacitación en el área de procuración de fondos y desarrollo de una organización civil en Guadalajara. Entonces, gracias, doctora Cardona, por estar con nosotros. Segundo, tenemos a Erika Montañez de Voces Diabetes de Colombia. Ella es una consultora en temas de comunicación estratégica y liderazgo, conferencista, health coach con más de 10 años con experiencia trabajando al servicio de pacientes y cuidadores con diabetes en Colombia y desde el enfoque educativo y de empoderamiento a esa población. Entonces, Erika tiene experiencia trabajando con pacientes de diabetes, pero hay mucha conexión entre pacientes con diabetes, tanto como pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces, Erika tiene un punto de vista muy distinta y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Erika. Y terminamos, como se dice en inglés, last but not least, licenciado Carlos Castro, conocido de Paco, que es paciente de corazón de México. Um, yo conocí a licenciado Castro más que 10 años atrás y para mí siempre es un honor estar con licenciado Castro porque él es un empresario y tiene una manera de ver las cosas muy especial y estoy supremamente animada que él está con nosotros porque ahora es un empresario no de ganar dinero, pero de ganar salud. Y eso es algo que ayuda a todos los mexicanos y también muchísimas personas afuera de México en la región. Entonces, él es un empresario con una vasta experiencia profesional y como funcionario público en Sinaloa. A raíz de la muerte de su nieto Alejandro, su familia fundó Asociación ALE, que es una organización de donación de órganos y trasplantes, y Paco, que es pacientes de corazón, y fue presidente del Consejo Directivo del Heart Hub del 2017 al 2018. Y vamos a hablar un poco de su rol también de Heart Hub, que es una organización global de corazón. Entonces, muchísimas gracias a ustedes tres por estar con nosotros aquí. Yo voy a hacer una pequeña introducción del las, el efecto de enfermedades cardiovasculares en América Latina y destigmatizar algunos de los mitos, porque enfermedades cardiovasculares es problema para todos en América Latina y la hora de confrontarlo es ahora. Entonces,
Begoña, próxima página, por favor. Mito número uno es que las personas piensan, mira, es mucho más probable que voy a morir de cáncer que de enfermedades cardiovasculares, pero eso no es la verdad. La causa número uno de muerte en todo el mundo son enfermedades cardiovasculares. Se ve aquí que más de 17 millones de personas a nivel global mueren de cardiovascular, enfermedades cardiovasculares en el año, en comparación de cáncer, que son 8 millones, de enfermedades respiratorias, que son 4 millones, y de diabetes, que son 1.5 millones. Entonces, es la primera causa de muerte por lejos, pero muchas veces ya con un diagnóstico de alta presión o alto colesterol, una persona no se siente como es un paciente, pero que tiene una condición, y, y, y muchas veces esas condiciones como alto colesterol no tiene síntomas, entonces la persona de vez en cuando no deja de tomar su medicamento, o no o sigue comiendo mal, o haciendo muy poco ejercicio. Entonces puede ser que um, una persona no se siente como el peligro de enfermedades cardiovasculares, pero el peligro está ahí, y es muy serio, como se puede ver por estas cifras. Próxima, Begoña, por favor. Mito número 2 es que enfermedades cardiovasculares es un problema de los países ricos, y eso no es la verdad. Los países con mayor incidencia de muerte de enfermedades cardiovasculares son de ingreso medio y bajo. Eso tiene mucho de ver debido a la calidad de sus sistemas de salud, la falta de información con el público, y acceso a tratamiento y cuidado para las personas que tienen diagnosis. Entonces vamos a entrar más en ese tema, pero no podemos pensar que eso no es una enfermedad que está afectando también a la población en América Latina. Número del próximo, mito 3, por favor, Begoña. Gracias. También hay un fatalismo con enfermedades cardiovasculares, que no hay nada que puedo hacer. Pero la cifra, yo creo ahora, es que el 80% de las enfermedades cardiovasculares, o las muertes de enfermedades cardiovasculares, son prevenibles. um, um, Son prevenibles, con diferentes, con prevención primaria y prevención secundaria, que vamos a entrar en ese tema. Entonces, es muy importante saber que el control está en nuestras manos, y ahí nosotros tendremos que hacer algunos cambios de estilo de vida para tener más impacto en nuestra salud, especialmente salud del corazón. Próxima, por favor, Begoña. Mito número 4 es que es un problema de la población masculina, y eso es algo que hasta yo estuve un poco sorprendida, de que 1/3 de todas las enfermedades cardiovasculares son mujeres. Y muchas veces los síntomas que tienen mujeres son distintos que los síntomas que tienen hombres. Entonces médicos no saben cuando un paciente tiene enfermedades cardiovasculares, y eso puede decir que las señoras tienen enfermedades mucho más avanzadas antes de tener un diagnóstico apropiado. Mi turno número 5, por favor. Con todos los avances médicos, la incidencia de enfermedades cardiovasculares está bajando, pero la cifra que nosotros estamos viendo es que actualmente tenemos 17 millones de muertes de enfermedades cardiovasculares a nivel global ese año, y en el año 2030 va a subir hasta 23 millones. Entonces, eso es una subida muy grande, y por eso tenemos que trabajar todos juntos para tener un impacto en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, no tanto a nivel nacional, pero también a nivel global.
Y finalmente, mito número 6 es que los gobiernos están haciendo todo lo posible para mejorar el acceso a diagnóstico, tratamiento y cuidado para pacientes con enfermedades cardiovasculares. Um, tenemos esos tres panelistas. Aquí, doctora Cardona, licenciado Castro y licenciada Montañez, que están trabajando como equipo para crear políticas públicas, recomendaciones de políticas públicas para gobiernos en América Latina que están enfocados en 5 áreas, en el área de informar, prevenir, detectar, tratar y medir. Entonces vamos a hablar un poco de esos 5 áreas también durante ese panel. Entonces, gracias, Begoña, por el apoyo técnico con mi presentación. Y ahora me gustaría entrar un poco en el panel que tenemos aquí. Doctora Cardona, yo y licenciado Castro y licenciada Erika Montañez, yo hice un breve introducción de su parte, pero me gustaría si, empezando contigo, Alejandra, si podrías hacer una introducción de su trabajo con Salvando Latidos y un poco de los programas que tienes en el área de enfermedades cardiovasculares, y de ahí vamos a hablar con licenciada Montañez y también con licenciado Castro para entender sus programas y su organización. Claro, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Alessandra, Begoña, por el espacio y la oportunidad para discutir sobre estos temas. Salvando Latidos es una organización relativamente joven. Tenemos 5 años de haber empezado con estas actividades y buscamos hacer un approach completo desde la detección oportuna del paciente hasta la rehabilitación del mismo y su reintegración a sus actividades diarias. ¿Esto que implica? Pues llevarlo de la mano desde el momento en el que le dan su diagnóstico, el proceso que lleva en consultas, tratamientos que pueden implicar espacios complejos como cirugías o colocación de algún dispositivo de apoyo. Y de ahí, pues el paso siguiente que sería ahora enseñarle a ese corazón que tiene nuevas condiciones cómo debe de trabajar. No significa que ahora ya no pueda hacer nada, sino que tiene que hacerlo a un ritmo distinto. Creo que una de las campañas que para nosotros ahora ha tenido mucho mayor auge es algo que llamamos nosotros Latidos Fest y tiene justo que ver con hacer detección de enfermedad cardiovascular en población en general, tanto aquellos que han tenido algún síntoma previo como aquellos que nunca en su vida habían pensado si quieren hacerse un electrocardiograma. Y la medida en la que vamos desarrollando estas actividades es en que el paciente y las personas que pueden se sientan partícipes, no se sientan solo como estos objetos de experimentación donde estamos creando estadísticas, sino todo lo contrario, dar las herramientas necesarias para poder, uno, si son prevenibles estos factores, cambiarlos, y dos, si ya no hay un cambio tan positivo que hacer con hábitos alimenticios y demás, pues darle la orientación médica que necesita para que éste encuentre el mejor camino para seguir adelante. Gracias, Alejandra. Erika, ¿quieres introducir el trabajo de Voces Diabetes y cómo llegaste a hacer ese trabajo en enfermedades cardiovasculares? Gracias, Alexandra. Pues nosotros desde la Fundación Voces Diabetes Colombia es una organización que ya cumple 9 años al servicio de la población con diabetes y con prediabetes, tener en cuenta los diferentes tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 gestacional, que en la fundación encuentran programas educativos como las escuelas familiares de diabetes. Es un programa muy bueno, muy reconocido, que les brinda ese soporte no solamente en temas en conocimiento técnico para entrenarlos a ellos en cómo alimentarse, en saber cómo cuidarse, cómo evitar complicaciones, sino también un soporte emocional y una red de apoyo. Así que eso es lo que hace la fundación, es líder en propuestas o programas educativos para los pacientes. Tenemos las escuelas de obesidad, las escuelas familiares de diabetes, tenemos los clubes de prevención y riesgo cardiovascular y también tenemos los conectados. Todos los programas tuvieron un auge muy fuerte durante pandemia, crecimos 450% y eso nos permitió
llegar a muchas partes de Colombia, incluso también tenemos algunos estudiantes internacionales y bueno, darnos cuenta de la necesidad tan grande que tienen o tenemos todos en general de educarnos en salud y educarnos para prevenir este tipo de complicaciones o enfermedades como la diabetes. Esto es lo que hacemos en principio. Es nuestro gran fuerte y nuestro otro fuerte es la incidencia en política pública. Nosotros somos líderes proponentes de la Mesa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Colombia, una mesa que, como lo digo, incide en la política pública para el tema de diabetes y la regula el Ministerio de Salud y Protección Social. Así que acá en la Fundación hacemos también pues, las diferentes campañas y proyectos de concientización, sensibilización, pero todos enfocados en educar a ese paciente y a ese cuidador. Gracias. Y licenciado Castro, ¿puede explicar un poco de dónde vino la idea de Paco, algunos de los proyectos que ha hecho, el enfoque ahorita y en el futuro? Bueno, antes que nada, agradecerte mucho, Alessandra, Cristian, Begoña, el que nos den la oportunidad de conversar sobre lo que estamos haciendo. Nosotros realmente lo que hacemos es convertirnos en la voz del paciente y más la voz de un paciente en donde el contexto socioeconómico pues no les permite expresarse como deben de expresarse. ¿Para qué? Pues para que tengan acceso a un tratamiento y antes de eso, pues para que tengan una detección temprana y puedan finalmente, después de que tienen el diagnóstico, pues que tengan acceso al tratamiento. Y todo esto lo hacemos en un esquema de salud pública que desgraciadamente está siendo muy pobre en nuestro país y realmente es poco lo que se están atendiendo a estos pacientes que más nos están necesitando para convertirnos en sus defensores. Nosotros tenemos ya más de 10 años trabajando en enfermedades del corazón y empezamos a raíz de una iniciativa sobre insuficiencia cardíaca. Una iniciativa en donde nos dimos cuenta de que era un problema muy serio, la insuficiencia cardíaca, a tal grado que juntamos un grupo de organizaciones de diversas partes del mundo y creamos una organización global que hoy se llama International Global Heart Hub, pero en sus inicios era la International Heart Hub. Tuve el privilegio de presidirlo en sus orígenes y realmente ha sido una gran experiencia por el trabajo que se realiza a nivel global en los ejemplos de países desarrollados, que realmente para nosotros es importante implementar muchas de las cosas que están sucediendo en otras partes del mundo, pues hay que tropicalizarlas a nuestros países. ¿Para qué? Para que tenga esto que yo inicié al principio, una voz del paciente mucho, mucho más fuerte. Y para eso es muy importante la educación del paciente. Ya se habla mucho de health literacy. Entonces, creo yo que ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque un paciente informado es un paciente empoderado. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos. Y igual que Colombia, pues para nosotros el trabajo más importante es incidir en las políticas públicas para que estos pacientes tengan acceso ¿a qué? A recuperar su salud. Gracias. Vamos a entrar a profundidad con el trabajo que todos ustedes están haciendo en incidencia pública, pero quería empezar un poco con la idea de qué es factible en ese momento. ¿Cuáles son algunas de las intervenciones básicas que puede ayudar a controlar a las muertes por enfermedades cardiovasculares en sus países? ¿Y cuáles son algunas intervenciones que serán fáciles de implementar y accesibles? Y quería empezar con
con doctora Cardona con esa pregunta porque hay como todo, hay una parte médica, pero también hay una parte de política pública y quería empezar con la parte de médica, de intervenciones que tú ves que son como que dice en el OMS, un best buy, cosas que son factibles, accesibles y puede tener un impacto. Por supuesto, creo que si bien sabemos todos desde la perspectiva más general, cuando hablamos de salud pública, lo primero que te cuentan son todos los cambios que se deben realizar al estilo de vida, a disminuir el consumo de tabaco, de alcohol y mejorar el tipo de prevención que se realiza, tener más controles y visitas a los médicos, etcétera. Pero hablamos de una interseccionalidad a nivel de salud pública que no es estática, no son considerados estos factores inamovibles y no obstante pende muchísimo, aunque todos somos seres humanos, tanto de género, edad, la raza en la que nos desarrollamos y el contexto sociocultural en el que crecemos. Porque si bien aunque todos tenemos el derecho universal a la salud, pues las condiciones propiamente en las que de pronto tenemos acceso a este no son necesariamente las mismas. Justamente hablábamos de ello en un foro hace unas semanas, donde mencionan sobre los alcances y avances que se tienen a nivel de prevención secundaria, pero de pronto no son tan accesibles en todos los países. Y seguimos escuchando esta frase de que las enfermedades del corazón son la causa número 1 de muerte en el mundo, en México y en el país en el que le quieran poner el nombre. Pero no hacen eco, no hacen el eco que deberían de causar como hacen otras enfermedades a ese nivel. Y es verdad, le tenemos mucho miedo a cualquier otro diagnóstico que nos den cuando implica que vemos un deterioro físico en nuestra persona. Cuando yo me veo enfermo, cuando yo ya no puedo hacer mis actividades y ya no tengo la capacidad para poder desarrollar mi vida como lo hacía antes, entonces sí, significa que tengo que cambiar drásticamente todo. No obstante, pues creo que además de considerar estos factores de riesgo y esta prevención secundaria, es importante que hagamos conciencia sobre todo lo demás en lo que se rige. Al final, aunque suene un poco drástico lo que voy a mencionar, el certificado que van a emitir una vez que nosotros lleguemos al final de nuestra vida no va a decir que fallecí por alguna causa de cáncer, por diabetes, por enfermedad renal. Son consecuencia de lo que estoy viviendo. No obstante, la razón que me va a llevar efectivamente al momento en el que termine es un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo que va a terminar con todo. Y la relación que mantiene el corazón con el resto de los sistemas es muy, muy importante. Yo no le tengo que pedir a mi corazón que lata y que haga su trabajo. Lo hace de forma inherente. De esta manera, si lo relacionamos con otras pautas, si voy enfocado hacia pacientes con cáncer, sí, tengo que cuidar muchísimo este tratamiento, pero también debo de vigilar mi corazón, porque hay terapias que pueden afectar directamente las células y hacer que mi proceso se vuelva mucho más complejo. Hablando de otros factores de riesgo como colesterol, triglicéridos altos y diabetes, pueden hacer que los vasos sanguíneos pierdan esta elasticidad que tienen y llegar a dañarlos a tal grado que podríamos empezar a generar otras complicaciones a nivel de las arterias que pueden desencadenar más enfermedad cardiovascular. Entonces, creo que la premisa más importante de todo esto es que no podemos verla como un ente separado. Al final, el sistema que tenemos todos como seres humanos funciona como uno mismo y si un aparato falla, los otros por ende empiezan a tener alguna serie de complicaciones para desarrollar su actividad de forma natural. Y en base a esto, la multidisciplinariedad en la que debe de ser tratado el paciente debería de ser otra premisa sobre la que deberíamos de trabajar. Como especialistas profesionales de la salud y cualquier ente que esté relacionado en el tratamiento de alguna enfermedad, no podemos verlo solo como factores de riesgo aislados, sino como un conjunto. Como bien mencionaba Erika, el paciente además necesita apoyo psicológico, necesita acompañamiento y no podemos solo dejarlo en el diagnóstico de cuídese, cambie sus hábitos y haga una diferencia en su vida si no se quiere morir. Porque, de nuevo, no hace eco. Es nuestro trabajo educar, cambiar un poco esta mentalidad
y ver hacia dónde podrían crecer estas estrategias. Creo que la prevención primaria, a través de capacitaciones, educaciones y crear mejores estrategias a nivel primario de atención, podrían ser la diferencia en que no lleguemos a estatutos más complejos donde la única solución que tenga sea un procedimiento complejo o intervenciones terapéuticas pesadas que impliquen tratamientos muy, muy prolongados. Gracias. Alejandra, tú mencionaste diabetes, entonces, personas pacientes con diabetes, entonces yo voy a preguntar a Erika, ¿cómo es el proceso de educar a los pacientes con cual trabajas que tienen diabetes el peligro de enfermedades cardiovasculares y cuáles son algunos de los consejos que tú haces con ellos y cómo es el proceso? Bueno, yo sí creo que en este punto es importante aclararles a todos la relación tan estrecha que tenemos entre la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y esa relación casi que se acompañan, y la doctora Alejandra me corregirá, durante mucho tiempo, porque la diabetes además tiene las particularidades que tú mencionaste dentro de los mitos. Voy a tratar de hacer esa asociatividad porque la primera es que en efecto, si no es la primera causa de muerte en el mundo, sí está entre las 4 principales causas de muerte en el mundo. La segunda es que después de mucho tiempo, los niveles altos de azúcar en la sangre pues dañan esos vasos sanguíneos y esos nervios que controlan también el corazón. Entonces ahí es donde el riesgo de desarrollar estas enfermedades del corazón aumenta hasta 2 veces, a diferencia de una persona que no tenga diabetes. Entonces, si lo analizamos, el tener, por ejemplo, hipertensión, colesterol alto o triglicéridos altos, pues aumentan también las complicaciones que tiene la persona que ya tiene diabetes. Pero hay una solución o hay una parte que es, o un punto que es parte de la solución, que es transversal a la enfermedad cardiovascular y a la diabetes, que son los estilos de vida, el cambio y la apropiación en los estilos de vida y cómo ellos pueden ayudar a reducir este riesgo. Hablando de diabetes tipo 2, nosotros desde las escuelas pues tenemos programas formativos, como lo había mencionado, que tienen los diferentes expertos en psicología, la parte de diabetología y endocrinología. También tenemos la parte de psicología, si no la mencioné ya, y la parte de nutrición. Y tenemos un deportólogo que nos acompaña desde hace 2 años, que desde que lo conocí siento que es como el mejor porque realmente le ayuda a uno a entender qué práctica está haciendo mal, por qué se está haciendo mal y por qué a veces afecta. Viste que a veces cuando uno quiere, está deseoso de empezar a hacer ejercicio, pero sintió dolor, entonces no pudo mover el brazo o la pierna, entonces dejó de hacer la práctica y allí en las escuelas pues nos acoplamos mucho a las condiciones de la estructura corporal del paciente para poder adaptar las recomendaciones, porque acá entendemos que todos no somos iguales, no es un tratamiento estandarizado, sino que es algo muy bioindividualizado y nos permite pues enfocarnos en las necesidades que requiere el paciente, que en este caso es la parte nutricional. Siempre que uno va a consulta le dicen baje o elimine los carbohidratos y empiece a hacer actividad física, pero no le dicen el cómo, que aquí es donde nosotros tenemos un gran plus o un soporte, que es que les explicamos el cómo hacerlo, el cómo generar los reemplazos, y en la parte emocional, que también es muy bioindividual, pues nos enfocamos en las necesidades particulares de ese paciente y al final en el ejercicio de socialización es cuando nos damos cuenta de esos puntos que nos unen como comunidad y de cómo una historia de vida para un paciente puede ser el espejo para la otra persona. Entonces es como es un proceso muy integral, muy completo y creo que ha transformado bastantes vidas. Eso es lo que nos dicen los indicadores, pero también los comentarios de las personas que han estudiado aquí en las escuelas.
Gracias. No, el trabajo que Voces Diabetes hace con sus escuelas es impresionante y también la educación que das en el área de obesidad y llegando a los jóvenes, eso también nos da un poco de esperanza para el futuro, porque el futuro sin este trabajo de información y prevención y educación sería un futuro muy oscuro, ¿no? Entonces, el trabajo que hacen los tres grupos, pero también Latidos y Paco en este área nos ayuda a ver un poco de esperanza en el futuro. Licenciado Castro, hemos hablado en el pasado que los gobiernos en América Latina y especialmente los gobiernos que tienen menos fondos, la barrera mayor son finanzas, básicamente. Pero sabiendo que nuestros países son más pobres y los sistemas de salud son menos desarrollados, ¿cuál será una recomendación o algo, una recomendación que puedes hacer a las personas que están asistiendo ahorita de una política pública o una intervención que tú ves como punto de vista de política pública que podría ayudar a pacientes con enfermedades cardiovasculares? Bueno, es una pregunta muy importante la que tú haces, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente parámetros están establecidos. La OCDE dice que los gobiernos deben de invertir el 6% de su Producto Interno Bruto en salud, ¿no? Y cuando tú ves en un país como en México, que no se le llega ni siquiera al 3% de inversión pública en salud, pues ya te estás dando cuenta de los grandes desequilibrios que están existiendo. Nosotros hemos sido muy insistentes en que debe de aumentarse mucho la inversión en salud. Mas, sin embargo, esto es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque no es la salud algo que se ve como una carretera, se ve como una planta de luz o que se ve como un tren, por decirlo de algún modo. Y sin embargo, está ahí la salud de la población mexicana. En las enfermedades cardiovasculares tenemos que ser muy claros. Los factores de riesgo, la gran mayoría de los factores de riesgo se pueden controlar. La presión alta, te dan medicinas para controlar la presión alta y la controlan. El colesterol te lo detectan con una simple prueba de lípidos y te dan un tratamiento con estatinas para el colesterol y se controla. Y lo mismo sucede con diabetes. Existen tratamientos muy buenos para controlar los niveles de diabetes. Lo que pasa es que estos no están accesibles para toda la población. Entonces, ese es un problema muy serio. Recientemente surgen para mí dos grandes problemas. Uno se llama la vejez. Somos una población que cada vez está envejeciendo, se está haciendo mayor y están surgiendo otro tipo de enfermedades cardiovasculares como son las enfermedades de las valvulopatías o como están siendo las enfermedades de la insuficiencia cardíaca. Aquí sí requiere un poquito más de elementos de diagnóstico, pero sin embargo está el estetoscopio, que si se puede hacer de una manera masiva y se escucha el murmullo del corazón, puede ser un gran elemento de diagnóstico. Ya entrarle a los tratamientos de procedimientos para corregir un implante de válvula, pues sí, ya empezamos a hablar de inversión. Pero para darte como ejemplo lo que está pasando en México se redujo en 12% la inversión en salud para el 2024. 12% la inversión pública en salud. Y entre ellos nos encontramos que el ícono de la atención cardiovascular en nuestro país, que es el Instituto Nacional de Cardiología, va a recibir un 10% menos de presupuesto que el que recibió en el 2023. Entonces, aquí, ¿qué sucede?
lo que está sucediendo, se está privatizando la salud. ¿Por qué? Porque están obligando a la población a usar su gasto de bolsillo para atenderse. Y entonces nosotros teníamos al inicio de este sexenio que el gasto de bolsillo era del orden del 47%. Las cifras del año pasado, el gasto de bolsillo en nuestro país es el 52%. Entonces, esto están obligando a que los enfermos, y más los enfermos que requieren tratamientos caros, pues hagan hasta lo inhumano. ¿Por qué? Por recuperar su salud. Y es vendiendo su casa, vendiendo su carro, vendiendo todo lo que deban de hacer. Y esto realmente para mí es una injusticia, es un desequilibrio muy grande, que estamos siendo muy vocales. Estamos siendo muy vocales porque están desprotegiendo a esta población vulnerable. Decir que los hábitos de vida es lo que nos va a ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares, sí es cierto. Si modificamos hábitos de vida, podemos cambiar mucho lo de prevención que aquí se ha hablado. Pero cuando los determinantes sociales de nuestro país son tan desequilibrados, pues realmente es muy difícil modificar hábitos de salud. Los hábitos de alimentación, simple y sencillamente, pues que coman carne o que coman pescado o que coman verduras, pues eso les implica erogaciones económicas que sus ingresos no les permiten hacer. Que hagan ejercicio, pues realmente lo vemos difícil de que entren en una rutina de ejercicio más allá de las grandes distancias que caminan, inclusive para llegar a un centro de salud. Y es aquí donde tenemos que trabajarle. Tenemos que trabajarle mucho, muy duro, ¿para qué? Para hacer que nos escuchen los actores que toman decisión. Desgraciadamente en nuestro país esto es algo difícil de hacer porque sigue siendo muy cerrado. Gracias. Yo creo que eso también es similar en otros países. Por ejemplo, Erika, yo sé que en Colombia ahora hay esta discusión de un cambio enorme en el sistema de salud. Este cambio que están hablando ahorita, ¿qué tipo de impacto tendrá para los pacientes con cual trabajas de diabetes y de pacientes con enfermedades cardiovasculares? Bueno, en Colombia hemos gozado por más de 20 años de un sistema de salud protector, garantista, que nos ha entregado, pues estoy hablando en la población con diabetes, un tratamiento de última tecnología sin ninguna representación o costo de gasto de bolsillo. Es decir, que hoy por hoy cualquier colombiano que tenga diabetes tiene derecho a acceder a este tratamiento. Tenemos rutas de atención establecidas para los pacientes cardiovasculares y los pacientes con diabetes, lo cual también hace o infiere que es un sistema organizado. Reitero, durante bastantes años hemos gozado de estos privilegios, razón por la cual ciudadanos de otros países como México, como Perú, como Estados Unidos vienen y se tratan o vienen y se trasladan de acá cuando son, por ejemplo, pacientes tipo 1, porque entienden o si no se entiende, digamos, para el público que nos está escuchando, las personas con diabetes tipo 1 requieren de insulina para poder vivir. Y en otros países, como lo mencionaba Carlos, se vuelve insostenible poder cumplir con un tratamiento para su salud. No es el caso, afortunadamente, de Colombia. Sin embargo, desde que inició este nuevo gobierno, que es la primera vez que es un gobierno de izquierda para Colombia, hemos tenido diferentes problemas, particularmente con la participación real para incidir a través de las mesas. Por ejemplo, hay mesa de cáncer, hay mesa de enfermedades huérfanas y hay mesa de enfermedades crónicas. Y a partir de allí generar los planteamientos de mejora. Con esta reforma que es
no solamente de forma, sino sustancial en varios aspectos, nos preocupa, por ejemplo, que no está clara la continuidad de los programas especializados para personas con hipertensión, personas o pacientes crónicos con diabetes. Esos programas no están clara la permanencia. La segunda preocupación que tenemos es que se habla de que es un sistema, quiere ser preventivo, resolutivo, y lo habla de esa manera, pero no tiene en cuenta ni la educación ni la tecnología para mejorar o fortalecer, por ejemplo, la telesalud o prevenir realmente. Y lo tercero es que Sugiero plantea una inversión muy costosa para desarrollar unos centros de atención primaria, en donde se van a atender, digamos, situaciones o complicaciones o enfermedades no complejas o escenarios de baja complejidad, y dónde quedan los pacientes que sí requieren de atención compleja, dónde quedan los pacientes crónicos. Y por último, existe una preocupación porque la reforma no indica o no explica claramente quién va a garantizar la entrega de los medicamentos, que reitero, hoy por hoy tenemos un sistema organizado que identificamos quién lo entrega, quién lo suministra, los tiempos de entrega, y si no me los entregan, ¿a dónde puedo acudir? En esta reforma, ese a dónde puedo acudir tampoco está claro, lo cual pues vulnera el derecho, que adicional a eso es otro de los privilegios que tenemos en nuestro sistema de salud, que a través de la ley estatutaria, la salud en Colombia es un derecho y como tal garantizamos el goce efectivo del mismo. En teoría y en la práctica realmente, si lo vemos, estamos hablando de un país que tiene más de 40 millones de personas, en donde tenemos la posibilidad de tener, reitero, un sistema contributivo y un sistema subsidiado. Todas las personas que hacen parte del régimen subsidiado no pagan un peso por sus terapias y son atendidos en muy buenas condiciones en hospitales calificados, teniendo aún deficiencias, pero la reforma sí nos plantea unos escenarios que no están del todo claros y que nos preocupan en Colombia. Es interesante como observador a ver la diferencia entre el sistema de salud de Colombia y de México. Ambos son sistemas donde la salud es considerado un derecho humano, pero la implementación ha sido completamente diferente y con barreras mucho más grandes en México, pero ahora en Colombia también los desafíos están saliendo. Tengo una pregunta aquí sobre el impacto de COVID para pacientes con enfermedades crónicas, y voy a preguntar a doctora Cardona si has notado que hay más pacientes con enfermedades cardiovasculares después de COVID, o si este aumento de pacientes no ha sido tan impactante como estuvimos esperando al principio de la pandemia. Creo que sí es súper obvio que han incrementado los pacientes, pero más como en consecuencia posterior a COVID. Muchos de ellos no los desarrollaron de forma inmediata, pero con el paso del tiempo que presentaban una recuperación positiva hacia la enfermedad como tal, empezaron a notar deficiencias a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. Si bien todos sabemos que durante este motivo de pandemia de alguna forma dejamos de lado el resto de las enfermedades para poder centrar toda nuestra energía en tratar de contener esta pandemia, pues los padecimientos que ya preexistían no desaparecieron. Simplemente algunos de ellos se mantuvieron estables, otros se complicaron y otros definitivamente llevaron a algunos pacientes pues a su destino final. Pero sí han incrementado en consecuencia a la infección por COVID. Y el gran detalle que seguimos teniendo es que como no me impide hacer mis actividades y no me impide continuar con mi vida diaria, muchas de las ocasiones los pacientes optan por dejarlos pasar los síntomas hasta que efectivamente se vuelven lo suficientemente
importantes o lo suficientemente deficientes para su actividad. Entonces tomamos acciones para poder hacer algo preventivo o saber de qué se trata. Creo que es muy complejo y tomando en consideración uno de los mitos que mencionabas, hay una diferencia muy grande entre el diagnóstico que se hace en mujeres que en hombres y tiene mucho más que ver con la presentación de síntomas. No tanto que no se tenga ni la educación, ni la preparación, ni los servicios médicos aptos, sino que los síntomas se vuelven tan inespecíficos que tratamos de justificarlos con las actividades diarias en las que nos desarrollamos y al momento que nos percatamos que la actividad ya no puede justificar este síntoma, entonces sí necesito ir al médico y tengo que hacer un cambio. Gracias. Licenciado Castro, quiero hacer una pregunta. Tú no eres médico, pero trabajas bastante con tomadores de decisión y me imagino que también parte de la población con quien trabajas son sociedades médicas y médicos individuales también. ¿Podría dar una recomendación o dos recomendaciones que harías a una sociedad médica para mejorar la vida en sí de un paciente con una enfermedad cardíaca? Pues básicamente sí les damos, sí, cuando menos les expresamos en la visión del paciente. Y hemos sido muy afortunados porque las sociedades médicas están teniendo mucha apertura con escuchar a los grupos de los pacientes. Se iba a celebrar el Congreso de la Sociedad Médica Mexicana de Cardiología en Acapulco, ahora el día 7 y 8 de diciembre. Desafortunadamente el ciclón hizo pues, que se cancelara el Congreso y lo van a trasladar hasta el mes de marzo. Pero a lo que quiero llegar es que ahí nos habían dado a nosotros todo un espacio en la plenaria para que expusiéramos desde la visión del paciente qué podemos hacer juntos para tratar de que los pacientes con enfermedad cardiovascular se detecten a tiempo, se les diagnostique, se les trate. Entonces, toda esa visión que tenemos es producto de investigaciones que hemos hecho en pie de tierra, tratando de obtener la visión del paciente. Pero cuando tratas tú de ver estadísticas, impactos que se tiene, pues lo que no se mide, no se sabe, ¿no? Lo único que sí te puedo decir es de que México fue de los países en donde más muertes por COVID hubo. Tuvimos cerca de 600,000 fallecimientos por COVID durante la pandemia, pero sin embargo acaba de salir la estadística del Instituto Nacional, estadísticas oficiales del INEGI, que nos dicen que hubo 300,000 muertes adicionales a las 600,000 asociadas precisamente al tema de COVID. Entonces te puedo decir pues, que el impacto del COVID en otros pacientes crónicos pues realmente tuvo un impacto muy grande. Lo estamos viendo nosotros ahora en el tema de trasplantes, la gran necesidad que hay de trasplantes de pulmón, precisamente asociados al COVID. Y sin embargo, pues en México no se hacen trasplantes de pulmón. Entonces, lo mismo estás viendo en enfermos renales ya adultos mayores, pues están viendo de que se les está complicando el atenderse en su tratamiento y que están requiriendo un trasplante de riñón. Entonces, sí tuvo un alto impacto el COVID en las enfermedades crónicas y desgraciadamente, pues no sabemos qué impacto realmente tienen más que las cifras de las muertes asociadas adicionales
al COVID. Entonces, yo creo que hablar con las sociedades médicas es muy importante. Tenemos una gran relación con el Instituto Nacional de Cardiología, tenemos una gran relación con el los institutos del mexicano del Seguro Social, con los institutos de cardiología, que son los que atienden la alta especialidad. Entonces sí, nos escuchan mucho, pero sobre todo también somos motivo de oídos de las necesidades que tienen ellos para poder atender mejor. Qué tristeza es que le tuviéramos que regalar todo un eco al Instituto de Cardiología. ¿Por qué? Porque no había recursos oficiales para que ellos comprarlos. Entonces así van saliendo las insuficiencias que tienen para tratar a los pacientes. Y yo creo que a medida de que fortalezcamos la relación médico, las sociedades médicas con los grupos de pacientes, y que los grupos de pacientes tengamos también el nivel de información y tengamos el nivel de presentarles y de ayudarles, pues vamos a ir avanzando mucho. ¿Por qué? Porque no es una sola parte el que va a resolver los problemas. Es como decía la doctora Cardona, somos un conjunto y tenemos que trabajar unidos. Gracias. Y completamente de acuerdo que el impacto de COVID todavía no sabemos el impacto total, y que esa relación entre los médicos y grupos de pacientes es fundamental para para mejorar las vidas para los pacientes con cuales trabajamos. Pensando en eso, Erika, yo sé que en México hay un esfuerzo nacional con los grupos de pacientes en el área de enfermedades cardiovasculares, pero tú también en Colombia, ATERO es una coalición multidisciplinaria que hay diferentes miembros académicos, médicos, grupos de pacientes, y quería saber, de punto de vista de un grupo de pacientes, ¿cuál es el mensaje que todavía tú crees que los tomadores de decisión no están captando de la situación de pacientes con enfermedades cardiovasculares? Bueno, primero de pronto ponerlos un poco en contexto. ATERO, en efecto, es una alianza interdisciplinaria y multidisciplinaria que hoy por hoy vincula a 10 organizaciones, dentro de ellas 3 sociedades científicas. También está la Cámara de Comercio de Bogotá, estamos nosotros como organización de pacientes. Está la academia, también hace parte de esta alianza, y lo que promovemos es mejorar la salud de los corazones de los colombianos a través de soluciones de innovación y de investigación. Parte del entendimiento y de los retos en ese entendimiento es cómo cuidar la salud de los corazones es una tarea de todos, y que la gente comprenda esos factores que nos ayudan a promover el cuidado del corazón, como manejar el estrés. Entonces, por eso, para la Cámara de Comercio, por ejemplo, resulta importante porque es la que vincula a todas las empresas de Colombia y sus colaboradores. Entonces, ¿cómo promovemos una salud cardiovascular mucho más óptima para la productividad, pero no solamente para la productividad, sino para el bienestar? Desde las sociedades científicas, entender la importancia de la articulación, de trabajar todos con una misma bandera. Esa ha sido una de las tal vez dificultades, porque siempre cada quien busca sus, cierto, como tal vez no protagonismo, pero sí liderar o visibilizar sus iniciativas. ATERO nos ha permitido entender que es un tema transversal y que todos podemos aportar desde lo que hacemos. Y eso es lo que hemos venido haciendo en materia de educación, por ejemplo, educación en los territorios, educación a personal médico, y recientemente una modificación en cómo aprender
y mejorar la lectura de los exámenes del perfil lipídico, que entre otras cosas, acá en Colombia, por ejemplo, sí tenemos el inconveniente con las actualizaciones de guía de práctica clínica, con que sea una priorización para este gobierno empezar a evacuar estas actualizaciones que tú sabes que redundan en la capacitación y oportunidad a los profesionales de la salud. Entonces ese es el ejercicio que estamos haciendo, que considero que es una best practice que puede replicarse en otros escenarios y que nos une a todos bajo un propósito que es cuidar el corazón. Ya, no, es un best practice, seguramente. Y vamos a seguir hablando de este best practice para asegurar que podemos ampliarlo fuera de solo Colombia. Quiero decir una cosa de clausura porque estamos cortos de tiempo, pero siempre cuando hablamos de enfermedades crónicas, hablamos de estilos de vida. Y yo creo que de vez en cuando estilos de vida implica que una persona escoge comida mal o escoge no hacer ejercicio. Y hay las barreras a comida saludable y a espacios para hacer ejercicio o tiempo para hacer ejercicio son enormes. Y entonces, estilo de vida no es un estilo que las personas escogen, ese es un estilo que la sociedad le da, ¿verdad? Y por eso espero que ahora que podemos informar y educar y hacer y mejorar el health literacy, como dijo al licenciado Castro, espero que eso quiere decir que vamos a ver bajadas en los niveles de diabetes y de obesidad y de enfermedades cardiovasculares, pero el sistema también debería cambiar y las personas dentro del sistema espero que pueden beneficiar de esos cambios. Entonces, ya estamos a 1 hora. Quiero agradecer al licenciado Castro, como siempre. Me siento como yo aprendo cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hablar. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y su dedicación a los pacientes, no solo en México, pero a nivel global. Y usted ha hecho mucho por muchos años y muchos pacientes han beneficiado por su compromiso y muchísimas gracias por eso. Doctora Cardona, el trabajo que tú haces como médica para pacientes con enfermedades cardiovasculares en México ha sido impresionante y la educación y la dedicación que tienes también es algo para laudear. Y finalmente, Erika Montañez, el, el empoderamiento que estás ofreciendo a los pacientes con diabetes para mejorar la vida no solamente de diabetes, pero también de enfermedades cardiovasculares. No solamente es un best practice, pero es muy, muy lindo ver la dedicación que tienes. Entonces, de mi parte, a todos que asistieron, muchísimas, muchísimas gracias. Excelente ponencias, todos, puntos de vista completamente distintos, por eso me encanta ese formato de hacer un panel. Carlos, Alejandra, Erika, gracias por todo que haces y por favor no paren de hacer el trabajo que están haciendo y muchísimas gracias por la energía y el compromiso que cada uno de ustedes tiene. Gracias Besos a Gracias por la todos. invitación. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.